Pues espero que sea agradable la charla. La idea es abordar un poco qué es la geología. Me complace mucho pues que el auditorio esté lleno de gente que no sean geólogos, también de gente que conoce mi pasión o que no sabe de geología, pero pues que sabe que esto me apasiona bastante. Entonces, como les digo, cómo sumar ese surrealismo y día del educador ambiental. Siempre he sido un convencido, y ahora que soy profesor ya de verdad, que enseñar es la mejor forma de aprender una cosa. Entonces dije, bueno, ¿cómo vamos a abordar o cómo voy a abordar esta charla? Hay dos maneras, ¿no? Una es ver qué geología hay en el surrealismo, y la segunda parte, o sea, voy a poner tres ejemplos un poco como abrebocas. El primero entonces va a ser el de el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. A comienzos de siglo, pues él escribe este libro en donde más o menos relata la geología o cómo estaba el adelanto de la geología hasta el momento. Julio Verne, a pesar de que mucha gente lo nombra como el creador de la ciencia ficción, para el momento en el que él estaba escribiendo sus cosas, en realidad era un surrealista, ¿sí? Entonces él comienza con un surrealismo y crea un género que es la ciencia ficción. Entonces cualquier persona que esté interesado en geología o en historia por lo menos de la geología, Viaje al centro de la Tierra es muy bueno, ¿sí? Al que no le interese tanto, bueno, hay una película de Hollywood que salió hace como 2 o 3 años que le puede interesar. El otro concepto surreal que hay, y no sé si vieron el logo que hicieron mundial, aparece un relojito por ahí. Parece que el tiempo es algo, no parece, el tiempo es algo que es muy surreal, ¿no? Y si existe una ciencia para la cual el tiempo lo es para la geología, ¿sí? Yo estaba leyendo. O si les gusta el juego, cómprense carritos. Los carritos de Ford. El pivote que tiene la realidad, o bueno, el surrealismo. Leí algunas cosas sobre esta pintura de Dalí y decía que el amarre con la realidad era ese acantilado que está allá atrás. Ese es un acantilado, probablemente era la vista que tenía él desde Barcelona, y ese es el pivote que tiene la realidad, ¿sí? Entonces, la geología estudia dos cosas: por un lado el tiempo y por el otro lado el espacio. Esta es otra pintura de Dalí, también de otro acantilado que hay allá en la costa brava del Mediterráneo, donde pues implícitamente él está queriendo mostrar geología, ¿no? Y nosotros en geología pues lo necesitamos. Y el tercer ejemplo es el de Mauritius Escher. Este dibujante comenzó a aplicar geometría en sus dibujos y comenzó digamos que todo lo veía en términos de ciclos, y utilizó, como les digo, la matemática y la geometría para apoyarse. Mucha gente pues no se explica pues cómo él comenzó a tener esas ideas, y si uno esculca un poco más la vida de él, se puede enterar que su hermano, por ejemplo, era profesor universitario de una materia que se llama cristalografía, que estudia, digamos que, los minerales. Entonces probablemente él tuvo una influencia grande de su hermano, o ayuda en su obra, ¿sí? Ahora entonces vamos a ver el otro lado de la historia. Ya que vemos que sí hay ejemplos de que la geología aparece en el surrealismo, ahora vamos a ver entonces por qué la geología puede ser surreal. ¿Cuál va a ser el itinerario entonces que vamos a tomar? Vamos a definir primero la geología, después vamos a hablar cuál es la relación que hay del dibujo o el arte dentro de la geología. Vamos a hablar de algunas experiencias de apropiación de ciencia y tecnología. Ahora se le dice apropiación de ciencia, tecnología e innovación. Qué nuevos horizontes han surgido, y vamos a finalizar con una reflexión final acerca de por qué la geología es tan importante y tan relevante en este momento. Entonces, Mari me pregunta que cuando comenzamos a organizar la charla, ¿qué es lo más surreal que yo he visto alguna vez en geología? Yo he visto muchas cosas, pero a mí lo que más me ha impactado es desde Barranquilla poder ver el contorno de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Las personas que tienen la oportunidad de ver eso quedan asombrados. Si alguien tiene la oportunidad de poderlo hacer, o sea, es muy gratificante verlo y es surreal. Pero hay otra que es más surreal aún, y es ver los picos nevados desde el nivel del mar. Que esto ocurre desde Palomino. Esto es una fotografía tomada en Palomino, ¿sí? O sea, uno estando al nivel del mar y poder ver la montaña más alta que existe cerca del mar es un privilegio y es también surreal. Pero también hacemos otras cosas aún más surreales. Esta aquí es una fotografía, no cualquier tipo de fotografía. Resulta que a veces los geólogos cortan las rocas, las dejan muy delgaditas y las miran en el microscopio con un determinado tipo de luz. Ese determinado tipo de luz permite identificar distintos tipos de minerales. Entonces todos estos colores que ustedes están viendo diferenciados son minerales, ¿sí? Pero aparte de eso también estamos viendo un fósil de un organismo que se llamaba monita, ¿sí? Ese caracolito que estamos viendo ahí. Entonces nosotros en la geología, con cosas tan surreales como estas, podemos contar toda una historia que hay detrás de las rocas, ¿sí? Ahí surge entonces el chiste de si es piedra o roca. En realidad, yo la explicación que le doy a la gente es roca es cuando la conocemos, cuando queremos indagar. Piedra es cualquier cosa que esté tirada ahí en el piso que a uno no le importa. Entonces, rocas es lo que estudiamos. Hay otra cosa que es más surreal aún, y es todo el tiempo en geología todo el tiempo en geología queremos explicar cosas que no podemos ver. Y uno de los ejemplos, digamos que más significativos, es la sísmica, ¿sí? O sea, mediante ondas sísmicas, tratar de indagar cómo es el fondo, cómo es la subsuperficie. Entonces tenemos primero una adquisición, después pues uno con los dibujantes y con los intérpretes comienza a darle forma a cómo está eso por debajo, y finalmente uno propone pues cómo sería el modelo de subsuperficie, ¿sí? Finalmente las petroleras, que son las que más utilizan esta técnica, pues encuentran petróleo de esta manera, ¿sí? Entonces unos ejemplos de surrealismo. Ahora vamos a hablar un poco entonces de geología. Como les dije, bueno, no les he dicho aún, pero digamos que ya les dije cuáles son los dos objetos principales, el tiempo y el espacio. Entonces, de hecho la definición de geología, si uno quiere darla, es como la ciencia que estudia la Tierra en cuanto a su composición, o sea, de qué está hecha, estructura, cómo está hecha, y evolución a través del tiempo. Entonces, espacio y tiempo. El concepto de tiempo geológico, pues digamos que todavía está en discusión muchas cosas, pero lo que sí ya no se encuentra en discusión, sobre todo para la ciencia, es lo enorme que puede ser, ¿sí? Y eso se lo debemos a este señor, James Hutton, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Con sus teorías propone pues eso, o sea, digamos que el tiempo geológico es algo muy enorme, y le debemos algo más a él, y es entender que las rocas, ahora el espacio, es un proceso continuo en el que se transforman unas en otras, ¿sí? Entonces existen tres tipos principales de rocas: las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Y cada una de esas rocas se puede transformar en la otra. ¿Por qué? Porque los procesos que ocurren en la Tierra pueden, digamos que a través del tiempo, dar lugar a que una roca se convierta en otra. Hay otro concepto que es fundamental para la geología, y es el de la deriva continental. Resulta que a comienzos del siglo XX a un señor Wegner se le ocurrió, ¿sí?, que tal vez los continentes en algún momento estuvieron unidos y que en algún otro momento se comenzaron a separar. Esto pues causó mucho revuelo. Finalmente no era un geólogo el que lo proponía, era un meteorólogo. Él comenzó a ilustrar cuáles eran las pruebas con las que él sabía que los continentes habían estado alguna vez unidos. Una de las más contundentes era que encontraban fósiles de unos mismos organismos o plantas, ¿sí?, en continentes que se encuentran miles de kilómetros separados, ¿sí? La única forma en la que esos animales hubieran podido convivir en un solo tiempo era que todos los continentes estuvieran unidos. Por otro lado,
En otras rocas de otras edades diferentes aparecieron unos depósitos que se producen gracias a los glaciares, ¿sí? Cuando hay glaciares, debajo de los glaciares quedan unos depósitos que son muy característicos. Y esos depósitos lo mismo se han encontrado en lugares que están miles de kilómetros distantes. La única explicación plausible podría ser que en algún momento en el pasado estuvieron unidos. Y las pruebas vienen entonces ya un poco más desde la física, ¿sí? A uno en el colegio le enseñan que la Tierra puede pensarse como una especie de imán, ¿sí? En el que en el norte, mejor dicho, en el que las líneas de ese campo magnético van de un lugar al otro. Y eso varía, o sea, a veces está normal como lo tenemos hoy en día, es decir, que el norte está en el norte, pero ha habido momentos en el pasado geológico que el norte se encuentra en el sur. ¿Y cómo eso fue demostrado? Hicieron unas expediciones después de la Segunda Guerra Mundial en las que comenzaron a perforar el fondo oceánico, el fondo del Océano Pacífico, y se comenzaron a dar cuenta que cuando revisaban las rocas que estaban ahí, ¿sí?, los minerales que se pueden orientar de acuerdo al campo magnético de la Tierra, unos se encontraban normales y otros se encontraban invertidos, y que esas franjas se daban de una manera simétrica alrededor de unos puntos. A partir de eso entonces fue aceptada la expansión del suelo oceánico, y cuando se conoció esto, la deriva continental comenzó a ser un poco más aceptada. Se comenzaron a acumular más conocimientos geológicos y aparece la tectónica de placas, ¿sí?, que es lo que conocemos hoy en día como una gran teoría que unifica pues todos esos conceptos, en la que se habla pues que la Tierra, digamos, está hecha como de unos, la podemos asimilar como un huevo, ¿sí?, en donde la cáscara pues es algo que es rígido, que es frágil, es decir, que si le aplicamos un esfuerzo se puede partir, y cada uno entonces de los bordes que ustedes ven acá con colores es cada una de esas placas. La explicación entonces que se da es que hay algunos lugares en donde se está produciendo nuevas rocas, y esas rocas comienzan a empujar otras que se estrellan contra otras placas y generan cadenas montañosas, como por ejemplo la que tenemos en los Andes, ¿sí? Los meteoritos son otra cosa diferente. Bueno, eso un poquito antes. Esto, digamos, nosotros no lo podemos, esto es surreal, o sea, ¿por qué? Porque es a partir de interpretaciones que nosotros pensamos que las cosas son así. Nunca nadie ha podido llegar hasta el fondo y ver si efectivamente todas estas capas que proponemos existen o no existen, ¿sí? Todo es mediante herramientas externas, ¿sí? Finalmente, esa teoría de tectónica de placas, digamos que da un conocimiento más sólido para que podamos entender también cómo y dónde se producen los distintos minerales que utilizamos en la vida cotidiana, ¿sí? Y finalmente, pues volvemos a ese diagrama que les mostré, que era todo sencillito, ¿sí? Los geólogos tenemos una gran facilidad de complicar las cosas que podemos ver. Entonces acá les muestro, yo de hecho aquí tengo algunos alumnos que en el comienzo del semestre les digo que si se quieren sacar 3 pueden dibujar el que les mostré primero, y que si se quieren sacar 5 tienen que aprenderse este, ¿sí? Es un poco triste. Pero bueno, hay un gran cúmulo de conocimientos que hay que ir a la biblioteca, hay que ir a las clases y hay que ir a adquirirlos. Sin embargo, ella se llama Ana María Góez, fue mi profesora allá en Brasil, y ella decía que la geología entra por los pies. O sea, puede uno leer muchos libros, pero en realidad es en el campo, saliendo al campo, donde uno puede tener, digamos, un contacto directo y un aprendizaje directo. Bueno, hay que acostumbrarse a esto, ¿no? Días en los que las botas acaban sucias y mojadas, y las medias pueden estar también en un estado malo, pero lo más importante es eso, que uno sepa caminar. Y ahora entonces voy a hacer la conexión, ya parar de hablar de tanto de geología y comenzar a hablar un poco más sobre el dibujo. Para nosotros es muy importante la libreta de campo, ¿sí? No el cuaderno de la Barbie que el estudiante lleva cuando se le queda la libreta, no, una libreta que es específica. En esa libreta, digamos que siempre vamos a estar haciendo nuestras anotaciones sobre lo que estamos viendo, sobre cómo, qué es lo que estamos observando, ¿sí? Escribimos alguna parte, esta es mi letra para que vean que es un poquito fea. Y hay algo que es más importante aún, y es los dibujos que uno hace.
Esta es la libreta de un profesor con el que he aprendido muchas cosas, Camilo Montes, que él es capaz de ver cosas tridimensionalmente que yo difícilmente puedo llegar a hacer dibujos como los que puede hacer él. Pero digamos que con la libreta, con los dibujos que uno hace en la libreta, con las anotaciones, uno puede seguir dibujando cosas que es echarle colores a un mapa topográfico. O sea, relacionar las montañas de qué están hechas y comenzar a colorear las cosas. Para finalmente, en un punto específico, decir las rocas que hay aquí debajo, si sacáramos como una especie de pedacito, aquí estarían representadas. O sea, digamos que otra correlación con el dibujo. Y el producto final que tenemos es el mapa geológico, ¿sí? Acá tenemos el mapa geológico de buena parte del departamento del Atlántico. Aquí entonces es la Ciénaga de Mallorquí, Barranquilla entonces está como por este sector de acá. Esto que está aquí al frente es Isla Salamanca. Cada uno de esos colores entonces representa un material, o sea, algo de que sabemos de qué está hecho, y aparte de eso el color también expresa la edad, o sea, cuántos millones de años tiene eso. Entre geólogos nos entendemos con esto, que es viendo las cosas desde arriba, viendo las cosas como si sacáramos una tajada, ¿sí?, que correspondería a este corte, y entendiendo cómo sería entonces la sucesión de toda la roca. Lo que les decía ahorita, como sacarle una tajada o como con un piquillo sacáramos las rocas que hay ahí. Pero esto es difícil de entender para el común. Si yo voy a hablarle a un político o voy a hablarle a un humanista, probablemente él no me entienda si yo le muestro el mapa. Entonces surgen otros, y ahí es donde el diseño también es tan importante, surgen los modelos tridimensionales en donde uno quiere explicar las cosas un poquito más desmenuzadas, ¿sí? Entonces, los productos finales, los productos con los que la geología puede llegarle al público en general, son estos, ¿sí? Y es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque pasar del trabajo puro y duro de la geología, de la mina, a hacer un video para niños en el que se les explica cosas sobre el pasado, es complicado. Solo es una foto. Esta es una foto, Valeria. Hay dos cosas, entonces, dos cosas que es necesario separar, y uno es la apropiación social del conocimiento y la otra la divulgación. No es lo mismo. En la divulgación es el académico el que sale y explica las cosas al común. En la apropiación es un proceso en que la comunidad, en que la ciudadanía y la ciencia están unidos, ¿sí?, con una pregunta en común, ¿sí? Entonces es muy importante saber diferenciar estos dos procesos. Esto nace más o menos, digamos que en los 80s, 90s comienza a salir un poco esa idea de que la ciencia hay que dársela a los ciudadanos normales. En los 80s, sobre todo, es la página de ciencia de los periódicos, de los grandes periódicos, del Tiempo, del Espectador. Pero hacia los 90 se reúne una comisión de sabios, un grupo de científicos que comienzan a darle una ruta a eso, a poder comunicar la ciencia a través de la apropiación social del conocimiento, ¿sí? Esta política en 2005 es muy importante porque gracias a esta política comienzan a salir los museos interactivos, como Maloca, por ejemplo, ¿sí? O digamos que apoyaron muchas iniciativas en las que sobre todo el museo era quien era el responsable de ese puente entre la comunidad y el científico. En 2010 se hace, digamos que un documento que es bueno porque deslocaliza esa apropiación. Ya no solo se la deja al Estado, sino la gente la puede hacer en el común y existe, digamos, una estrategia nacional. A partir de eso salen programas de conciencias, como el programa Ondas, que es muy reconocido, o el programa Ciencia Cierta o Ideas para el Cambio, que digamos que han generado bastante expectativa y bastantes cosas buenas para las comunidades que los han apoyado. Esta noticia es de ayer y es que yo tengo grandes esperanzas de que esto pueda funcionar, y es que Colciencia se va a transformar en un ministerio de ciencia y tecnología, y que esto va a ocurrir por lo menos dentro del próximo año. Si esto es verdad y si todas las cosas salen bien, pues son muchas oportunidades para la ciencia, no solo para la geología, sino para todas en general. Nosotros entonces, como les hablaba de Nares, principalmente donde participábamos llevándole a la comunidad nuestro conocimiento,
era en Expociencia. Comenzamos en 2009, trabajábamos con diseñadores gráficos, pero los textos eran hechos por geólogos. Entonces, entender cada una de esas infografías era bastante complicado, ¿sí? Queríamos explicar cómo había aparecido el Caribe y lo único que teníamos para jalar a la gente y para que la gente se entusiasmara eran los fósiles. Entonces llevábamos fósiles, afortunadamente digamos que durante muchos años tuvimos acceso al Cerrejón y a muchas de las colecciones y la gente se impacta mucho con los fósiles, les gustan muchísimo, entonces lo utilizamos como un gancho. En 2011 lo volvimos a hacer, ¿sí? En esta de 2011 quisimos incursionar con un video, aparte de llevar fósiles y rocas, y aparte de hacer unos paneles de pronto un poco más livianos para que la gente del común pudiera leerlos, hicimos un video. Ese video les voy a poner solo un pedacito y es para que vean pues qué sucede cuando... Los estudios geológicos poseen una importancia fundamental en la comprensión de desastres naturales. Fue hecho, filmado, producido todo de geólogos y para tsunamis, geólogos. erupciones volcánicas y remociones en masa. Aunque en la mayor parte de los casos no se pueden evitar estos eventos, la geología es una herramienta que permite prevenir a las poblaciones del Las riesgo explicaciones y es útil en la no elaboración acercan de tanto planes al de público como la prevención gente. y contingencia. Y a veces cuando hablan, voy a poner a alguien hablando. Ese audio, pues, es problemático. Entonces, listo, esto ya, o sea, eso fue la primera vez que hicimos algo. Ahí nos dimos cuenta de, no, tenemos que trabajar con diseñadores. O sea, no podemos seguir haciendo las cosas nosotros mismos solamente. Qué pena con ustedes. Después de eso, entonces dijimos, no, ya definitivamente el geólogo escribe las cosas, pero son los diseñadores, ahí pueden ver siempre geólogos hablando y explicando cosas que no se entienden muy bien. Hicimos encuentros en donde nos dimos cuenta de utilicemos las salidas de campo y el tema de patrimonio geológico, el tema de la geología que hay en los lugares para hacer cosas. Y vamos a llevar esos productos a Expociencia de 2013. Hicimos salidas de campo, sobre todo una parte de Bogotá, el sur de la ciudad, ¿sí? En el sur de la ciudad, esa montaña que ustedes ven ahí se llama Doña Juana y es el botadero de basuras de la ciudad, ¿sí? Si uno le hiciera la tajada que les estaba diciendo ahorita, uno lo que vería sería que uno tiene... Y si uno bota basura, se vuelve todo en llamas. Tiene casi 3.000 metros de rocas y más o menos los últimos 150 metros, todo esto que se está viendo acá es basura, ¿sí? ¿Qué problema tiene eso? O sea, en algún lugar tenemos que poner la basura, nosotros también en algún lugar tenemos que ponerla. El problema es que donde están poniendo la basura es muy cerca de un lugar en donde están sacando unos fósiles que son muy importantes porque son el primer registro de unos animalitos para Sudamérica, ¿sí? Ese es el afloramiento y lo que les digo, este es el dedo de una persona y estos son los fósiles, ¿sí? de ese animalito que se ve ahí, en ese momento. Entonces a partir de eso hicimos infografías, se trató de hacer un juego interactivo y también un video. Papá, ¿puedes poner el video de la Ya lo pongo. Si ustedes ven, son infografías, bueno, no son infografías, son pósters científicos como tal, a pesar de que tienen muchos dibujos, pues todavía no son muy entendibles. Entonces dimos una evolución, bueno, se hicieron unos pósters con más imágenes para poder explicar. Nosotros queríamos comparar lo que pasaba en Bogotá con lo que pasaba en el Cerrejón, que son los lugares en donde el grupo de investigación completo ha estado. Y esta es la infografía final que se hizo, ¿sí? De esa infografía final también surgió la idea de hacer un juego en el cual se escogió un personaje, ¿sí? Dentro de estos tres tipos de animales, caía un meteorito y si uno elegía el animal correcto, el animal sobrevivía y no se extinguía.
llevamos a Expociencia a esto y ahora les voy a poner entonces el pedazo final de ese video. Ese está un poco mejor que el primero que vieron de La Guajira. Ese es el final del video. Los traídos por estos nuevos habitantes cambiaron para siempre la dinámica del ecosistema, lo que se ha incrementado desde entonces con el crecimiento sin control de la ciudad, que hoy en día cuenta con más de 7 millones de habitantes, que en promedio producimos 5.500 toneladas de basura diarias. Pues ya es algo un poco más agradable, ¿sí? Ya por lo menos niños. Esta sí basura la estamos depositando en el relleno sanitario de Doña Juana, en la localidad de Usme, al suroriente de la ciudad. El crecimiento de dicho lugar pone en amenaza el patrimonio geológico y ecológico existente en la quebrada Mochuelo. La historia que te acabamos de contar fue registrada en las rocas que afloran en dicha quebrada. Es por ello que creemos debes saberla, para que tengamos conciencia de la huella ambiental que producimos y de la urgencia de tomar cartas en el asunto. Era tener conciencia de esto, de las tres R's. Reutilizar y reciclar serán las primeras acciones a seguir para conservar lo que tanto tiempo llevó a la naturaleza a producir. Entonces esta ya como un segundo tipo de experiencia. Sin embargo, lo que les digo, de la mina del Cerrejón salieron muchísimas cosas para divulgar. Mucha ciencia se hizo. En 2009 salió un artículo donde hablaban entonces de el mayor depredador que hubo después de la caída del meteorito, la famosa Titanoboa. Smithsonian hizo un documental y después del documental hizo unas réplicas de esa Titanoboa. La primera hizo una gira por Estados Unidos, entonces una réplica en tamaño real de la Titanoboa comiéndose un cocodrilo. E hicieron otro modelo para que viajara por Sudamérica. El primero comenzó por Ciudad de Panamá, lo expusieron en un centro comercial, se tuvieron más o menos 25.000 visitas. Luego viajó a la Universidad del Norte, en Uninorte estuvo en 2014, más o menos recibió unas 6.000 visitas. Después se fue para Villa de Leyva, en Villa de Leyva también recibió poco más de 20.000 visitas. Y luego se fue para Bogotá. Bueno, se desarrolló todo un trabajo de infografías alrededor de Titanoboa, digamos que muy interesante, sobre todo para la puesta final que fue en el Jardín Botánico de Bogotá, que se puso, digamos, en las otras ciudades. Usted la veía en un pedestal, aquí la montaron dentro de un lugar que ya hoy en día no existe en el Jardín Botánico, y era el Tropicario, ¿sí? Ahí la siguiente nos muestra puesta en escena. Sobre todo a los niños les llamaba mucho la atención y habían unas actividades, digamos que extras, en las que ellos podían ver algunos fósiles o podían hacer algunas excavaciones, ¿sí? Tenían un muro para que ellos hicieran dibujos y saludaran a Titanoboa. Y la corporación hizo un video también en este momento, pero entonces ya digamos que en este ya estaba la experiencia, ¿sí? de que para hacer cosas había que hacerlas con la gente que sabe, y esta vez contratamos a Mónica Vaquero, que es una muchacha, bueno, ya es una señora, que ha hecho muchos trabajos para televisión infantil. Ya pueden ver entonces el video que salió, este es el promocional de eso. En 2005 se descubrieron en Colombia los restos de la serpiente más grande del mundo. Tengo muchas ganas de entrar. Ahora tú podrás conocerla. Es algo que estoy esperando desde hace un mes. Oye, para Escogimos un mundo, niños. La Titanoboa regresa. Mira, ya la vi. Alejo aparece en ese momento en mi vida también, entonces el trabajo con niños se vuelve más importante. Paco. Perla. Y a 2 científicos colombianos expertos en titanoboas. Responde junto a ellos tus más profundas inquietudes. ¿Cómo apareció y desapareció la Titanoboa? El Cerrejón es arena y porque hace 60 millones de años es selva.
Titanoboa. ¿Cómo sabían que la Titanoboa existió hace 60 millones de años? ¿Y cómo saben el tiempo exacto? La Titanoboa regresa. Un documental para chicos y grandes. Del 5 al 25 de febrero de 2015, junto a la exhibición de la Titanoboa en el Jardín Botánico de Bogotá. La calidad, la música, todo. Invita Ares. Digamos que la evolución no paró ahí, ¿no? Y lo último que ha salido, esperemos, es este libro. Este libro se llama Hace Tiempo. El lanzamiento fue en marzo de 2018. Es un libro que se hizo es un libro que se hizo para un público de bachillerato sobre todo, y muestra, digamos que con infografías, ¿sí?, cómo son o cómo ha sido la historia de Colombia, ¿sí? Entonces, de verdad que esto, digamos que es la punta de muchísimos estudios. Muchísimos investigadores colombianos estuvieron en esto, y yo tuve a cargo entonces el capítulo de fosilización. Este capítulo de fosilización, nosotros hicimos también un taller con él, ¿sí?, que esperemos que lo podamos hacer aquí yo creo que se presta el lugar. El libro ha sido tan bueno que fue nominado para unos premios latinoamericanos de diseño, ¿sí? Ni siquiera está nominado en premios, o sea, en categoría, como libro de divulgación, sino por el diseño que tiene interior el libro. Entonces les voy a poner un pedacito de video donde explico un poco. Ya estos videos, por ejemplo, ya es ayuda. En mi capítulo Hace Tiempo, básicamente hace parte de la primera parte del libro, ¿sí? El libro está dividido en 3 partes: el cómo, el cuándo y el quiénes. Mi capítulo está en el cómo. Está precedido por 2 capítulos muy importantes, que son los de tiempo geológico y evolución de las especies. Mi capítulo específicamente es el de fosilización, y en él, digamos que está dividido a su vez en 2 partes. La primera parte, digamos que representa cada uno de los procesos que tuvo lugar desde que un organismo muere hasta que se convierte en un fósil, ¿sí? Dicho en términos generales, digamos que estaríamos revisando el ciclo de las rocas en la parte sedimentaria. Y la segunda parte del capítulo habla sobre los materiales y equipos que usan los paleontólogos tanto en laboratorio como en oficinas, y su importancia. Finaliza con un recuadro en el que mostramos todos los tipos de procesos de fosilización que existen. Entonces, estos videos se hicieron para el lanzamiento del libro, que fue acá en Uninorte, ¿no? Después en la feria del libro, se hizo un lanzamiento en Bogotá, pero el lanzamiento principal fue aquí en Barranquilla. ¿Dónde se consigue? El libro se consigue gratuitamente, lo pueden descargar por la plataforma del Instituto Humboldt. En físico solo se hicieron 1000 ejemplares y se repartieron en escuelas públicas de Colombia. ¿Sí? Se hicieron unos talleres en distintas regiones, y en cada una de esas regiones se entregó uno de esos libros. Bueno, ya entonces, para finalizar, algunas reflexiones. ¿Por qué es importante comunicar geociencias a la comunidad? Ahorita les voy a mostrar muchos ejemplos para esto. Pero yo creo que la clave para poder hacer cosas está en eso, en que nos integremos y en que así pensemos que no tengamos puntos de conexión. Sí los tenemos, y sí tenemos que hacer cosas para que integrados podamos hacerlas, ¿sí? Les voy a mostrar, ¿se acuerdan el challenge, el reto ese? Al principio era chistoso y después comenzaron a salir fotografías tristes.
Bueno, una de las tristes que yo vi alguna vez fue esta, ¿sí? Esto es en Brasil, una playa hoy en día y hace 10 años como era. Pero ¿qué fue lo que pasó? Había una represa, esa represa se reventó y se llevó todo eso. Muchos dirán, ay, pero si eso pasó ayer. Tristemente se repite la historia, ¿sí? En realidad esto pasó hace 3 años, pero ayer volvió a ocurrir. Aquí está la foto, esta es la foto de la noticia de ayer, la foto de cómo quedó el lugar. Fue un poco menor que el anterior, pero pues otro desastre ambiental. Siguiente. Y surgen entonces, por ejemplo, los terremotos, ¿no? Entonces, expertos o científicos que dicen que después de un gran terremoto América se va a partir en 2. O Chávez diciendo que los gringos fueron los que provocaron el sismo de Haití en 2010. O antes de ayer vi una noticia de qué relación existe entre la temperatura y los terremotos, ¿sí? Todo el tiempo queremos entender esas cosas. Y cómo no, si pasan cosas graves como lo que sucedió ahorita en diciembre, ¿no? El Krakatoa, que es un volcán, estalló, se derrumbó una parte de su montaña, eso desplazó un gran volumen de agua y generó un tsunami, ¿sí? Entonces, explicar este tipo de cosas es muy importante, ¿sí? La gente prefiere ver una imagen de estas 5 minutos que tener que leer 2 minutos de texto. Entonces ahí es donde es tan importante esa conexión con los diagramadores y con los artistas. Otro asunto importante que le va a atañer a la geología va a ser la gestión del agua, ¿sí? Dicen que las guerras no van a ser por petróleo, sino que van a ser en realidad por agua. Pero también de temas de ingeniería civil, ¿no? Ha habido toda una polémica de que el metro, eso sí que es surreal, ¿no? Lo del metro de Bogotá, que por arriba, que por abajo, que lo estudiaron, que no lo estudiaron. Hidroituango, otro ejemplo que tenemos por ahí. Ha habido, digamos que muchos estudios, ¿sí? Incluso ya internacionales, ¿no? Hace un par de semanas salió uno en el que hablaban sobre la complejidad, sobre la complejidad que hay en la geología alrededor de esa zona y de cómo de pronto subestimamos la geología para hacer una mega obra. Entonces por eso es importante que haya geología, pero también por cosas como estas. Esto sucedió en 2015 o 2016 y fue que revocaron una licencia ambiental porque dijeron que era cerca de Caño Cristales y en realidad fue una cadena de falsas noticias. Los gremios o las organizaciones, digamos la academia y los profesionales del petróleo, digamos que ha sido un gremio que de alguna manera, y espero no agredir a nadie, sea alguien aquí de la industria, se ha portado de una manera soberbia, ¿sí? Ellos hubieran podido decir como, sí, la hemos embarrado, vamos a hacer algo entre todos, pero siempre se han cerrado un poco y han dicho, no, eso no va a traer nada malo, y ahí creo que se genera un diálogo, ¿no? Nosotros estamos exigiendo respuestas. Brigitte Baptiste también, este es otro artículo en donde se supone que el medio ambiente va a ser la prioridad del posconflicto, ¿sí? Estamos viendo cómo se está desvaneciendo, cómo hace un par de semanas, por ejemplo, mataron a un guardaparques en la sierra. Entonces se han complicado algunas cosas y debemos encontrar un balance, ¿sí? Dice Brigitte Baptiste ahora sí que la del Instituto Humboldt, que es importante, o sea, si queremos tener omelets debemos romper huevos. O sea, nada de lo que hagamos, ninguna de las actividades, ninguna de las ventajas que tiene nuestra vida actual puede ser posible si no sacrificamos un poco. Hay que buscar es un balance, ¿no? Y hay cosas que son desastrosas que van a ocurrir y que vamos a tener que adaptarnos de alguna manera. Como por ejemplo no hay nada que hacer, nuestros hijos no conocerán los glaciares. También es otra frase de ella hablando sobre los cambios que estamos teniendo. Entonces tenemos que adaptarnos y comenzar a pensar entonces en estas últimas ideas. Lo primero y el mensaje más importante que quiero dejarles es ese de la geoética. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos consumiendo, ¿sí? Que no podemos tener un mundo viable si queremos cada 2 años cambiar de celular, o si no queremos ahorrar agua, o si no queremos reciclar. O sea, hay que tomar conciencia sobre de verdad la huella que le estamos dejando al planeta y sobre cómo nuestras acciones, así creamos que no tienen
relación directa la tienen. Desde la Sociedad Colombiana de Geología, que hago como parte de la Junta Directiva, y el Consejo Profesional de Geología, se traen estas 3 propuestas, que así como existe un geólogo, así como existe un veterinario o un zootecnista en cada uno de los municipios de Colombia en las Sumatas, pues haya también un geólogo, ¿sí? que se haga cargo de esto, de la parte de geoamenazas, de la parte de minería, de la parte de ingeniería, ¿sí? Espacios como este, geología para la gente, ¿sí? Para mí es un privilegio de verdad poder y ver las caras de interés, o sea, no veo a nadie dormido por ahora, entonces traerle geología a la gente va a ser muy importante. Y que también, nos va a costar más trabajo porque vamos a necesitar de políticos para hacerlo, y es que la geología se enseñe desde los colegios y sea algo importante y enseñado desde ahí. Entonces, finalmente quiero agradecer pues a los que siempre ponen el dinero para las cosas. Todo esto que les acabo de mostrar, hay detrás mío cientos de personas que han hecho investigaciones y que han hecho cosas para que todo esto sea visible. Yo simplemente les transmito algunas de las ideas que hemos querido, digamos que divulgar, por así decirlo, y siempre nos ha ayudado desde el gobierno Colciencias y algunas otras entidades también del Estado. También entonces pues al Servicio Geológico, ¿sí? que digamos es la entidad que regula la geología en el país, a los museos, a los jardines y también a las minas, ¿no? que nos han dejado entrar a sacar esos fósiles de aquí, ¿sí? a las ladrilleras en Bogotá y a la mina del Cerrejón aquí en el norte. Finalmente al grupo de investigación que pertenezco en la Universidad del Norte, que es Geo4, y pues a ustedes mismos y al museo, a Creative Mornings, por haberme dado este espacio. De verdad, muchas gracias, para mí fue un placer.